sábado, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bájame un poquito solamente. Ayer comenzamos esta campaña hablando del mensaje de los tres ángeles. Yo quiero que nosotros vayamos a nuestras Biblias, al libro de Isaías. Personas siempre me preguntan durante estos seminarios de profecía. Una semana es bien corto. Mi esposa y yo estamos acostumbrados a hacer esto un mes completo. 26 sermones, 4 semanas. Pero esto fue lo que Dios nos dio, una semana, así que estamos contentos de estar aquí. Isaías 28, versículo 9, dice lo siguiente: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Hermanos, lo que la Biblia nos está enseñando en este versículo es que nosotros tenemos que comparar escritura con escritura. Nosotros no tomamos un versículo y hacemos una doctrina acerca de ese versículo solamente. Por eso que ustedes me ven dando muchos versículos, y yo les exhorto, hermanos y hermanas, que por favor escriban los versículos lo más que puedan. Lo más que puedan. Número 2, las personas siempre me preguntan: Mario, ¿es bueno crecer en la iglesia? Yo no crecí en la iglesia, hermanos y hermanas. Yo llevo bautizado ya 6 años. Pero el Señor nos ha llamado a mi esposa y a mí a hacer esto, lo cual ustedes tienen que hacer también. Como iglesia, Él nos ha llamado a esparcir el Evangelio eterno. Yo digo amén por ustedes. Amén. Así que, hermanos, Dios me ha dado un don. No es mío, es de Él. Y en cualquier momento Él me lo puede quitar. Así que esto es para la honra y la gloria de su santo nombre. Para aquellos que nos visitan, anoche comenzamos esta campaña que lleva como título El sonido de la trompeta. Anoche comenzamos hablando acerca de la profecía más asombrosa del Apocalipsis. El mensaje de los tres ángeles, los cuales nos llaman a hacer 3 cosas. Por eso fue la pregunta. Toda persona que se llame a sí misma cristiana debería estar haciendo 3 cosas en los últimos días de la historia de este mundo. Número 1, nos llama a obedecer a Dios. Número 2, nos llama a darle gloria a Dios. Lo cual significa, hermanos, honrarlo en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Número 3, nos llama a adorar. Pero no adorar a cualquier persona, sino adorar al Creador del cielo y de la tierra. Y muchos se preguntan: ¿pero por qué tenemos que adorarlo? La respuesta lo vimos anoche en Apocalipsis 14, versículo 7, donde nos dice claramente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Lo que nos lleva al tema de esta mañana: el juicio final del Apocalipsis. Oremos. Amante Dios, esta es tu hora. Háblanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Supongan que ustedes tienen 10 centavos y los marcan del 1 al 10. Y usted se lo mete al bolsillo y los mueve. Ahora yo quiero que ustedes traten de sacarlo en secuencia del 1 al 10, regresando cada moneda a tu bolsillo después que la saques. La posibilidad de que tú saques el número 1 es 1 en 10 oportunidades. La posibilidad de sacar el número 1 y después el número 2 en sucesión tiene una probabilidad de 1 en 100 oportunidades.
La posibilidad de tú sacar el número 1, 2 y 3 en sucesión tiene una probabilidad de 1 en 1000 oportunidades. Ahora consideren esto. La posibilidad de que tú saques los 10 en sucesión es 1 en 1 billón de oportunidades. La probabilidad de sacarlos todos en orden correcto es asombrosa. La palabra de Dios nos dice, como ya dijimos en esta mañana, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora del juicio de Dios ha llegado. El drama del destino de este mundo se desata. En alta voz el ángel da la advertencia a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y le dice: su eterno destino pronto está sellado para siempre. Los destinos de la raza humana, hermanos y hermanas, serán fijados, y cada caso será decidido por el juez Dios, que es el juez del universo. Pero ¿cuál es la significancia de este evento para ti y para mí? Yo te puedo decir que es tan significante que el siguiente evento después del juicio será el regreso de Cristo para llevarnos a nuestro hogar permanente. Cuando Jesús regrese, hermanos, su galardón, el cual Él dará a cada persona, vendrá con Él. La Biblia nos dice claramente en Apocalipsis 22, versículo 12, nos dice: he aquí yo vengo pronto, y mi ¿qué? Mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La Biblia dice, hermano y hermana, que antes de que Jesús venga, debe haber un juicio para determinar quién obtiene cuál recompensa. ¿Cuál es entonces el significado de este juicio? ¿Acaso no sabe Dios quién se salva o quién se pierde por adelantado? Hermanos, todos sabemos que hay una controversia en el universo. Un ángel perfecto, el cual Dios creó perfecto, se rebeló contra Dios. Este ángel dijo que Dios es de mala fe e injusto. Él dijo que Dios no está haciendo todo lo que puede para salvarnos. Este juicio, hermano y hermana, revela el enorme amor de Dios. Nos enseña de que Dios hizo y todavía está haciendo todo para salvar al mundo entero. La gente, hermanos, se pierde debido a las decisiones que toma. Dios envía al Espíritu Santo para revelarle lo bueno y lo malo a tu conciencia, y la trae a convicción y nos guía a la palabra de Dios. Quienes se pierden, hermanos y hermanas, se pierden no por culpa de Dios, sino por causa de sus decisiones. Toda decisión que nosotros tomamos tiene consecuencias eternales. Segunda de Corintios 5, versículo 10. Segunda de Corintios 5, versículo 10 nos dice claramente: porque es necesario que ¿cuántos? ¿Que cuántos? Todos nosotros comparezcamos ante el ¿qué? El tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros debemos comparecer ante el juicio de Dios. Usted y yo tenemos un caso pendiente ante el tribunal de Dios. Nuestros destinos están basados, hermanos y hermanas, en lo que hemos escogido. Pero ¿cuándo ocurrirá este juicio? ¿Será posible que estemos viviendo en la hora del juicio final? La Biblia contiene los dos gemelos proféticos, mis dos libros preferidos en la Biblia, los libros de Daniel y Apocalipsis, los cuales vamos a estudiar en esta semana. Apocalipsis anuncia antes de la venida de Cristo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero Apocalipsis no nos dice cuándo el juicio comenzaría. La Biblia tampoco nos dice cuándo vendrá Cristo tampoco. Pero en Daniel la Biblia predice la fecha cuando el juicio de Dios va a comenzar. Y le pregunto una vez más: ¿podría ser que estemos viviendo en lo que la Biblia dice o llama la hora del juicio? Daniel 12, versículo 4 nos dice lo siguiente. Daniel 12, versículo 4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Daniel
había de sellar su libro profético. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El conocimiento general y el conocimiento de las profecías aumentaría. El mero hecho de que ustedes estén aquí presentes escuchando este mensaje, hermano y hermana, es un cumplimiento de las profecías. Dios está revelándole, escúcheme bien, joven, Dios está revelándole a esta generación el conocimiento de Daniel y Apocalipsis, el cual otras generaciones no entendieron. ¿Quién tiene entonces que ver? ¿Qué tiene entonces que ver las profecías con el juicio? ¿Dónde ocurre el juicio final? Yo quiero que ustedes vengan conmigo al centro de control cósmico del universo. Vamos a sentarnos alrededor del trono de Dios con nuestra imaginación. Daniel 7, versículos 10 y 11 nos dice lo siguiente. Daniel 7, 10 y 11 nos dice: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿El qué? El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Claramente, hermanos, esto es un evento magnífico, el cual captura la atención del universo entero. Es un evento, hermano y hermana, de un significado abrumador, el cual fija los destinos de toda la humanidad. Esta es la gran escena de la gloria. Es una gran escena de majestad y esplendor. Es una escena, hermanos, que no ocurre en la tierra, pero en el cielo. Es una escena que ocurre en el mismo trono de Dios. La corte se sienta y nos da, hermanos, una impresión como si estuviésemos frente a los jueces de la Corte Suprema. Dios, hermanos, es un Dios justo. Dios le dice a todos sus ángeles, a millares y millares de seres angélicos, Dios le dice, antes de que yo venga otra vez con mi galardón, antes de que yo venga a pronunciar a hombres y mujeres perdidos o salvos, antes de que yo venga a resucitar a los muertos en Cristo, antes de que yo venga a destruir a los injustos, antes de que yo venga, observen mi imparcialidad y bondad. Yo abriré los libros para que ustedes vean. Que vean que yo he enviado a mi Espíritu Santo a las mentes de los seres humanos y he tratado de hablar con esa mujer. Yo he puesto mis brazos alrededor de ellos. Yo he tratado de salvarlos. Yo he hecho todo lo que pude. ¿Pude hacer algo más? Entonces, hermanos, todo el universo se pone de pie y adora a nuestro Dios diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ellos le dicen: tú has hecho todo, Señor, para salvarlos. La única razón por la cual se perdieron fue por sus propias decisiones. Damas y caballeros, el juicio no se lleva a cabo porque Dios no sabe, sino porque Dios lo sabe todo. El juicio no es para que Dios sepa quién se salva o quién se pierde. El juicio se lleva a cabo para revelar el carácter de amor de Dios ante todo el universo, para que dentro de millones de años, trillones de años, a través de la eternidad, nosotros no dudemos del carácter de Dios. Nosotros nunca tendremos duda acerca de la justicia de Dios. Nosotros nunca dudaremos del amor de Dios. Así que Daniel 8:14 nos dice lo siguiente. Daniel 8, versículo 14 nos dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Él dice que después de 2300 días, ¿qué evento sucederá? ¿El santuario será qué? ¿El santuario será qué? ¿Qué es la purificación del santuario? Nos está hablando acerca del juicio. Nos habla acerca de arreglar bien las cosas porque se acerca el fin del pecado. ¿Qué significó esto para Daniel, un judío?
El santuario es algo extraño para muchos de nosotros. Pero hermanos, acuérdense que la Biblia nos dice en Éxodo 25:8, la Biblia nos dice en Éxodo 25:8, y harán un ¿qué? Un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Caminemos entonces a través del santuario juntos. ¿Qué pasaba en este santuario? Cuando una persona pecaba en el Antiguo Testamento, era necesario de que esa persona trajera un sacrificio al santuario. Ellos traían un animal al santuario para que fuese sacrificado. Todo sacrificio, hermanos, del Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio de Jesús. El pueblo de Israel acampaba alrededor de este santuario. El santuario era dividido en dos partes, el atrio exterior y la tienda o el santuario. En el atrio exterior se encontraba el altar para quemar las ofrendas y la fuente de bronce. En el santuario en sí, la estructura, la tienda se dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cómo es? El lugar santo y el lugar ¿qué? Cuando una persona pecaba, la misma traía un cordero de sacrificio al santuario. Déjenme darle un ejemplo. Imagínense, hermanos, que un hombre se enoja con su esposa y empieza a gritarle. Supongan que el hombre fue tan cruel que llegó hasta bofetear a su esposa. La siguiente mañana él despierta y se siente arrepentido. Sus ojos se llenan de lágrimas. Él reconoce que ha cometido un pecado. Él viene frente a su esposa y le dice: perdóname por haberte abofeteado anoche. Fue algo terrible lo que hice. Pero eso, hermanos, no es suficiente. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Si el hombre vivía en el tiempo del Antiguo Testamento, él escogería un cordero y lo traía a ese cordero al santuario. Era un cordero, no cualquiera, era un cordero sin mancha e imperfección. Entonces el hombre confesaba sus pecados sobre la cabeza del cordero. La culpa del pecador entonces era simbólicamente transferida a este cordero perfecto. Como la paga del pecado es la muerte, entonces el cordero tenía que morir. El cordero perfecto es inmolado y su sangre era recogida entonces en un tazón. El cuerpo del cordero entonces era puesto sobre el altar en el atrio. Ahora, ¿qué representaba todo esto? Los sacrificios del Antiguo Testamento nos apuntan ¿a quién? ¿A quién? A Jesucristo. Hermanos, solamente la sangre de Cristo nos puede quitar nuestros pecados. Todos los sacrificios de animales en el mundo no pueden expiar ni un solo pecado. Así que Jesús, el Cordero perfecto que había de venir, Jesús, el Cordero perfecto, el cual tendría los clavos en sus manos, Jesús, el Cordero perfecto, nos perdona. ¿Qué simbolizaba entonces la purificación del santuario para los judíos? Hermano, la purificación del santuario era un día de juicio para Israel, que simbolizaba el juicio final. Cuando Daniel dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, estaba hablando de purificar el santuario celestial. Estaba hablando del juicio en el universo, purificando la tierra del pecado. Estaba hablando, hermanos, de arreglar los destinos finales de la humanidad. Entonces, ¿cuándo debía comenzar esta purificación del santuario o este juicio final? ¿Estamos viviendo, hermanos, en la hora del juicio? Vamos una vez. Daniel 8:14 nos dice claramente: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Ha dado el reloj la hora? ¿Han concluido estos 2300 días? Daniel 8:17, Gabriel le dice a Daniel: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del ¿qué? Del fin. 2300 días, ¿a qué periodo de tiempo se refiere una vez más? Al tiempo, ya se me durmieron. ¿Al tiempo de qué? Del fin. Usted estaba diciendo, pero Mario, yo no entiendo. No se preocupe, hermano, porque la clave profética los puede ayudar. La Biblia siempre se explica a sí misma. Amén. Amén. Usted se estará preguntando, pero ¿cómo pueden 2300 días desde el tiempo de Daniel extenderse hasta el tiempo del fin?
Mario, 2300 días son apenas un poco más de 6 años. La Biblia dice, hermanos, en Ezequiel 4:6, Ezequiel 4, versículo 6 nos dice claramente: día por año te he dado. También nos dice en Números 14:34, Números 14:34 nos dice claramente un año por cada día en la profecía bíblica. Hermanos, no se confundan. No cada vez que leemos la palabra día en la Biblia representa un año. La Biblia dice que Dios creó al mundo en 6 días y reposó en el séptimo. Esos son días literales, pero en la profecía se utiliza el simbolismo profético. ¿Me siguen? No me están siguiendo. Ok, ¿dos de ustedes me siguen? ¿Me siguen? Sí. Ok. En la profecía bíblica, un día profético equivale a un año literal. Vamos a repetirlo. En la profecía bíblica, un año profético equivale ¿a qué? A un año literal. En la profecía bíblica, 2300 días proféticos equivalen a 2300 años literales. Desde el tiempo de Daniel, venimos 2300 años, no a la fecha de la segunda venida de Cristo, sino a la fecha en la cual el juicio comenzó en el cielo. ¿Cuándo comenzó esto? Daniel 8, versículo 27. Daniel 8, versículo 27 nos dice claramente: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel mismo, hermano y hermana, falla en entender la visión de los 2300 días, pero él supo que se extendía hacia el tiempo del fin, pero no sabía cuándo comenzaba. La Biblia entonces dice que Daniel comenzó a orar. Después nos dice en Daniel 9, versículo 21 y 22, Daniel 9, versículo 21 y 22, nos dice que Gabriel le explicó la visión. Escuchen bien. Aún estaba yo hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora, ¿cuál era la visión al principio? Era la de los 2300 días, la del juicio y la del tiempo del fin. Gabriel vino y dijo: tú te desmayaste porque no entendiste la visión. Yo estoy aquí ahora para explicarte acerca del tiempo del fin. Daniel, yo te explicaré la profecía tan claramente que no la malentenderás. Yo te diré cuándo vendrá el Mesías por primera vez, así tú podrás entender cuándo comienza el tiempo del fin. Hermanos, esta profecía es la más sorprendente de toda la Biblia, y para serles sinceros, hermanos y hermanas, esta fue la profecía que me trajo a mí a la iglesia. Esta profecía tiene un significado increíble para este servidor. Es tan sorprendente, hermano y hermana, que bosqueja desde los días de Daniel hasta el tiempo de la venida de Jesús por primera vez, los eventos durante su vida, y continúa hasta el tiempo del fin. Gabriel entonces comienza explicando esta profecía, respondiendo a la pregunta: ¿cuándo comienzan y terminan los 2300 días? Gabriel dice en Daniel 9:24, Daniel 9:24 nos dice: 70 semanas están ¿qué? ¿Están qué? Determinadas sobre tu pueblo. Gabriel explica que hay 2300 días y que las primeras 70 semanas aplican al pueblo de Daniel. Hermano, la palabra determinadas en el hebreo significa cortados o separados de. O sea que las primeras 70 semanas fueron marcadas, determinadas o separadas de los 2300 días. ¿Me siguen? ¿Claro? Ok. La primera parte aplica al pueblo de Daniel, a los judíos. Recuerden que en la profecía bíblica un día profético equivale a ¿qué? Un año literal. 70 semanas son determinadas para el pueblo de Daniel. ¿Cuántos días tiene una semana? Háblenme, hermanos. ¿Cuántos? 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 490. La profecía dura 2300 años, pero 70 semanas o los primeros 490 años son para los judíos. Entonces la última parte, desde los días de los judíos hasta el fin del tiempo, es cuando el juicio comienza. La primera parte es acerca de la primera venida de Jesús,
y después la segunda parte es acerca de la segunda venida de Jesús. Daniel 9:25 continúa diciendo lo siguiente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, escuchen bien, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 7 más 60 más 2 son 69. ¿Me siguen? En los días de Daniel, Jerusalén estaba en ruinas. ¿Por qué? Los babilonios destruyeron a Jerusalén. Los judíos estaban cautivos en Babilonia. Cuando los medopersas derrotaron a los babilonios, permitieron que los israelitas regresaran y reconstruyeran a Jerusalén. Gabriel le dice que aquí está el punto de comienzo. Desde la fecha del decreto o la orden para reconstruir el muro de Jerusalén hasta el Mesías serían 69 semanas proféticas. Luego Gabriel le dice esto: se volverá a construir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hermanos, calculemos esto utilizando nuestra clave que se encuentra en Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6 nos dice: día por año te he dado. Un día profético equivale a un año literal. 69 por 7 son ¿cuánto? 4. Ya se durmieron otra vez. 69 por 7 son ¿cuánto? 483 días o años literales. ¿Qué decía el texto? La Biblia dice algo bien específico: desde el decreto para restaurar a Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? El ungido. Desde ese decreto habrá 69 semanas proféticas o 483 años. Según Esdras 7 versículo 13, Esdras 7 versículo 13, el decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue promulgado en el año 457 antes de Cristo. ¿Me están siguiendo? Sí. Es una fecha, hermanos, sólida en la historia de este mundo, y si quieren ver si es en realidad o no, vayan a la biblioteca. Pero ustedes se dirán: pero Mario, hubo más de un decreto. Sí, pero este decreto le permitió a los israelitas volver a adorar a Dios en Jerusalén. O sea que comenzando con el decreto en el año 457 antes de Cristo, si caminamos 483 años hacia adelante, llegamos al Mesías. Pero hermanos, cambiar de antes de Cristo a después de Cristo se pone un poco interesante. Déjenme hacerlo simple. Si yo estoy aquí en 457 antes de Cristo y yo empiezo a caminar 1, 2, 3, 4, y si camino 457 pasos, vengo al cero, al año cero, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Hubo acaso un año cero en la historia? No. El calendario fue del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. ¿Me siguen? 457 pasos me llevan al año 1 después de Cristo. Pero yo no necesito ir a 457, yo necesito ir 483, o sea, 26 años más. ¿Me siguen? 26 años después del año 1 me llevan al año ¿qué? 1 más 26 es 27 después de Cristo. Desde el año 457 antes de Cristo, si vamos 483 años, nos lleva al año 27 después de Cristo. Daniel predijo que Cristo, el Mesías, vendría y sería ungido como el Mesías en el año 27 después de Cristo. La pregunta es, ¿ocurrió así? Acuérdense, hermanos, que Jesucristo fue a donde Juan el Bautista, y en Hechos 10 versículos 37 y 38, Hechos 10 versículos 37 y 38 nos dice claramente: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios que ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. La palabra Mesías significa ¿qué? Ungido. Así que Daniel dijo que Cristo sería bautizado en el año 27 después de Cristo.
¿Sucedió así? Vamos a averiguarlo. ¿Cuándo fue ungido o bautizado Jesús? ¿Qué año era? El 15º año de Tiberio César. ¿Cómo yo sé eso? Lucas 3, versículo 1. Lucas 3, versículo 1 nos dice lo siguiente: en el año 15º del imperio de Tiberio César, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. El 15º año de Tiberio César fue exactamente el año 27 después de Cristo. Jesús fue bautizado a tiempo. Yo digo amén por ustedes, amén. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en el año 27 después de Cristo. Porque la Biblia, hermano, nos dice en Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Oh, hermano, la Biblia no es un libro común, sino un libro inspirado por Dios, el cual predijo la fecha que Cristo sería bautizado. El decreto fue en el otoño del año 457 a.C. 483 años nos llevan al otoño del año 27 después de Cristo. Y precisamente en el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado. Después que Cristo fue bautizado, Él comenzó su ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra. Jesús dijo en Marcos 1, versículo 15, Marcos 1, versículo 15 nos dijo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué quiso decir Jesús? El tiempo se ha cumplido. Él dijo que las profecías de Daniel se han cumplido. Jesús dijo: yo soy el Mesías de la profecía. La profecía entonces continúa en Daniel 9:26 y nos dice claramente: y después de las 62 semanas, acuérdense que empezó con 7 más 62, ¿verdad? Dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Escuchen bien: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué significa se quitará la vida al Mesías? Significaba que Jesús iba a ser crucificado. ¿Qué significa mas no por sí? Significa que Él moriría por ti y por mí. Amén. Entonces Daniel 9:27 añade y nos dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar ¿qué? El sacrificio y la ofrenda. ¿Me siguen? 69 de las 70 semanas concluyeron en el año 27 después de Cristo. Pero Gabriel dijo: 70 semanas son para tu pueblo, para los judíos. 490 años son para los judíos. 483 años se terminaron en el año 27, pero resta una semana profética, 7 días o 7 años. Cristo confirmó el pacto a muchos durante una semana. En el medio de la semana, Jesús haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuánto es mitad de 7? 3,5. El centro de la última semana, hermanos, 3 años y medio desde el otoño del año 27 después de Cristo nos lleva al año 31 después de Cristo, y cuando Cristo sería crucificado, cuando la corona de espinas sería puesta sobre su cabeza, cuando Jesús iba a llevar la cruz al monte de Calvario. Su sangre fue derramada por usted y por mí. Jesús es el Mesías. Jesús es mucho más, hermano, que un buen hombre. Jesús es mucho más que un maestro ético o un filósofo religioso. Él es el Hijo de Dios muriendo en la cruz. La profecía de las 70 semanas nos lleva hasta el Mesías. Las primeras 69 semanas o 483 años empiezan con el decreto para reconstruir el muro de Jerusalén en el año 457 a.C. hasta el bautismo de Cristo en el otoño del año 27 después de Cristo. 3 años y medio después
nos lleva al otoño, 3 años después del año 27 después de Cristo, nos lleva al otoño del año 30 después de Cristo. Pero yo quiero ir 3 años y medio, 6 meses más del otoño del año 30 después de Cristo, nos lleva hasta la primavera del año 31 después de Cristo. ¿Qué sucedió exactamente en la primavera del año 31 después de Cristo? Jesús el Mesías fue crucificado a los 33 años de edad. El año era el año 31 después de Cristo. Fue en la primavera cuando Cristo, el Cordero Pascual, murió. A la mitad de la semana, Cristo el Mesías habría de cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio después, más tarde, en el otoño del año 34, el Evangelio fue a los gentiles. Marcos 15, versículo 38. Marcos 15, versículo 38 nos dice que cuando Jesús murió, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Jesús es el Cordero de Dios, Hijo de Dios, el Redentor divino. Amén. Hermanos, el velo roto es la señal de que el Mesías hizo los sacrificios cesar, predicho en la profecía de Daniel. Jesús marcó una transición del antiguo sistema de sacrificios realizados en el santuario terrenal desde los días de Moisés. El enfoque se vuelve del santuario terrenal a la hora de Cristo. El ministerio de Cristo se mueve de la tierra hacia el cielo. Y eso sucedió exactamente a tiempo, al mediodía. Esto es una profecía, hermanos. Jesús, el Mesías, es el tema de Daniel 9. Estos versículos predicen que el Mesías moriría crucificado en el 14º día del primer mes judío del año 31 después de Cristo. Jesús murió en el año correcto, 31 después de Cristo. En la temporada correcta del año, la primavera. En el día correcto, la Pascua. Exactamente como la Biblia lo predijo. La profecía se había cumplido con lujo de detalles. Pero según las profecías de Daniel, el pacto de Dios con los judíos cesaría en el año 34 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 34 después de Cristo? Esteban acusó a los líderes judíos de crucificar al Hijo de Dios. Y los líderes judíos, el Sanedrín, decretaron apedrear a Esteban. En el año 34 después de Cristo, 3 eventos ocurrieron. Número 1, Esteban llegó a ser el primer mártir cristiano. Número 2, finalizan las 70 semanas y los líderes judíos rechazan el Evangelio. Número 3, el apóstol Pablo le lleva el Evangelio a los gentiles. Hermanos, esta profecía ha sido cumplida exactamente como lo describe la Biblia. Los primeros 490 años se aplican a los judíos. Los últimos 1810 años se aplican a los gentiles. Y si ustedes no lo saben, tú eres un gentil. Los primeros 490 años se aplican a eventos desde el 457 a.C. al 34 después de Cristo hasta la vida de Jesús y los eventos asociados con la primera venida de Cristo en esta tierra. Jesús entonces ata los eventos terrenales a un evento que ocurre en el cielo antes del fin del tiempo. Jesús ata eventos que conocemos históricamente como verdaderos, como la primera venida de Cristo, a un evento que ocurriría en el cielo, el cual nosotros tomaríamos como verdadero por fe, en que la fe que tenemos en las Escrituras. Los primeros 490 años terminan en el año 34 después de Cristo. Significa que quedan 1810 años en la profecía de los 2300 años. 34 más 1810 nos lleva a ¿qué año? 1844. Desde el 1844 estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio final. Jesús dijo: mi pueblo debe entender que yo vengo pronto. Que están viviendo en las horas finales de la historia de este mundo y que los destinos de la raza humana están siendo decididos ahora mismo. Daniel 8:14 nos dijo claramente: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario sería purificado.
Al fin de los 2300 años, Cristo se para frente al trono y Dios revela cómo está tratando con cada vida. Revela cómo está tratando con tu vida. Revela que Dios ha sido justo. Dios revela que no pudo hacer nada más para salvar a ningún otro ser humano. Apocalipsis 14:7 nos dijo claramente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Podrá ser que ahora estemos viviendo en la hora del juicio? ¿Podrá ser que Cristo, el sumo sacerdote celestial, se movió al lugar santísimo en el cielo? La Biblia habla acerca de dos santuarios, uno en la tierra y otro en el cielo. En la tierra el Cordero moría. Cristo vino al santuario celestial a morir en la cruz. Los sacerdotes en la tierra llevaban la sangre del Cordero al lugar santo. Jesús ascendió al santuario celestial después de su muerte. Al fin del año judío, el sumo sacerdote iba al lugar santísimo para la obra del juicio y para purificar el santuario de los pecados del pueblo de Dios. Asimismo, Jesús, en el fin del tiempo, comenzó la obra del juicio. Desde el año 1844 hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Pero ustedes se estarán preguntando y diciendo: Mario, esto hace más de 160 años. ¿Hemos estado viviendo en la hora del juicio por más de 160 años? La Biblia dice que no se sabe la fecha de la segunda venida, pero que nosotros podemos saber el tiempo del fin. El periodo de tiempo llamado el juicio. Los segundos están corriendo en el reloj del tiempo. El tiempo se está acabando. Gloria a Dios. Recuerden, hermanos, que la Biblia dice lo que la Biblia dice acerca de los días de Noé. Noé predicó por ¿cuánto? 120 años. Por 120 años Noé dijo: el juicio está colgando sobre el mundo. ¿Por qué 120 años? Porque Dios es tan misericordioso que Él quería a toda persona advertida antes del cataclismo venidero del agua. La población era mucho más grande hoy. Estos no son tiempos comunes, hermanos y hermanas. Estamos en las horas finales de este mundo. Después que Noé predicó por 120 años, después entonces vino el diluvio. Nosotros hemos estado viviendo en el tiempo del juicio por más de 160 años. ¿Cuándo dirá Dios ya basta? Nosotros no sabemos. Jesús está llamándonos a usted y a mí esta mañana para decidir nuestros destinos. Él nos está llamando de regreso a la cruz. La Biblia dice claramente en Hebreos 9:24, hermanos, escuchen bien este versículo. Hebreos 9:24 dice lo siguiente: porque no entró Cristo en el ¿qué? ¿En el qué? Santuario hecho de mano, figura del verdadero, ¿me están siguiendo? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Juan nos dice en Apocalipsis: esta no es una hora, esta es una hora especial en la historia de este mundo. Este es un llamado a la hora del juicio. Este es un llamado, hermanos, a entregar tu corazón, tu mente, tu vida a Dios. Este es un llamado para que tu corazón sea purificado. Esto es un llamado para que tú digas: Jesús, yo te necesito. Oh, hermanos, si nosotros miramos a las buenas obras o las cosas buenas que nosotros hacemos, nosotros quizás pensemos: oh, que como hemos hecho tantas cosas buenas, hemos ganado un espacio especial en el cielo. Nosotros quizás digamos: yo no soy tan malo como otras personas. Pero ¿cómo te sentirías, hermano y hermana aquí presente, si tú eres llamado a presentarte ante el juicio de Dios hoy? ¿Vas a pasar el juicio? ¿Has sido siempre amable y amoroso con tu familia? ¿Has dicho siempre la verdad? ¿Nunca has dicho una mentira? ¿Nunca has tomado algo que le pertenecía a otra persona? ¿Nunca has cometido lujuria? ¿Sabes tú hoy los resultados de tu juicio? Hace unos años atrás, un muchachito estaba pedaleando su bicicleta entregando periódicos. Y las fincas estaban en corta distancia una de la otra. Y mientras pedaleaba, él soñaba: voy a hacer suficiente dinero para comprarme un perrito.
Pero él no quería un perrito común y corriente, no, él quería un Golden Retriever. El muchachito que no quería nada, no, yo quiero un Golden Retriever. Él deseaba eso y necesitaba, para aquel entonces necesitaba $25. Así que él continuó pedaleando y ahorrando. Y un día le estaba pedaleando hacia una finca y había un anciano sentado en el balcón frente a la casa. Había un letrero que decía Golden Retrievers a la venta. Y ustedes saben cómo nosotros nos ponemos, ¿verdad? El corazón del muchachito se agitó y fue corriendo a la casa del Señor y le dice: Señor, me gustaría ver uno de estos perritos. ¿Me los puede ver? ¿Me los puede enseñar? Y el hombre silbó y los perritos vinieron corriendo. Y la mar era preciosa y los cachorritos eran bellos. Unos pocos minutos después, otro cachorrito, el más pequeño, vino dando la vuelta de la esquina. Esta pequeña cachorrita nació impedida. Una de las patas era inútil. Y el muchachito le preguntó al anciano: ¿Qué le pasó a esa? No, esa perra no, es impedida. Voy a tener que ponerla a dormir porque no para liberarme de ella. Y el muchachito le dijo al anciano: esa es la que yo quiero. Le voy a dar $25 por esa perrita. Y el hombre le dijo: ¿tú estás loco? ¿Por qué me vas a dar $25 por esa impedida cuando tú puedes tener cualquiera de estos perros sanos? Y el muchachito se agarró el pantalón, la pata del pantalón, y mientras lo hacía, se empezó a ver el armazón de metal y las bandas de cuero. Al muchachito le había dado polio y una de sus piernas estaba dañada. El muchachito, quien caminaba cojeando, dijo: Señor, esa perra va a necesitar a alguien que la comprenda, y yo la comprendo. Amén. La Biblia dice en 1 de Juan 2, 1 y 2, nos dice claramente, hermanos, si esto es una promesa que te la tienes que llevar hasta el cielo. 1 de Juan 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. El trono de Dios, durante la hora del juicio final de la tierra, yo no sé ustedes, hermanos y hermanas, pero yo necesito a alguien que comprenda mis tristezas, mis desilusiones, mis trasfondos y mis angustias. Yo necesito a alguien que enfrentó a Satanás, quien derramó su sangre por mí, quien está en el trono de Dios por mí. Yo necesito a alguien que ha vivido en la misma tierra que yo vivo y que ha experimentado las mismas cosas que yo he experimentado. Yo necesito a alguien que sabe cuán difícil es resistir las tentaciones. Alguien que sabe exactamente qué es lo que yo estoy pasando y entiende la carga que yo siento. Hermano y hermana, Jesucristo comprende. Y Él está ante la presencia de Dios. Y en la hora del juicio celestial, en esta mañana, Él es tu defensor y el mío, nuestro abogado celestial. Él sabe lo que hemos hecho, que hemos dicho. Él sabe las cosas que hemos visto. Pero si le hemos confesado esas cosas a Él, Él se para en el juicio y nos cubre con su sangre. Jesús levanta su propia vida perfecta en vez de la nuestra, y ante Dios es como si nunca hubiésemos pecado. Hoy en esta mañana, hermano y hermana, Jesús toca la puerta de tu corazón y Él quiere que usted lo invite a entrar, a vivir en usted como su amigo, Salvador y Señor. Él quiere limpiar tu vida entera, de adentro hacia afuera. Pero Él no entrará a menos que usted lo invite a entrar. Yo quiero que ustedes escuchen a mi hija cantar, a Adriana, y que ustedes reflexionen acerca de tu vida en estos momentos. Si el juicio tuyo pasa hoy, ¿vas a pasarlo? Si tu página pasa hoy, ¿lo vas a pasar? ¿Cómo está tu relación con Jesús en estos momentos? Porque ante el trono de Dios está tu abogado esperando a que tú lo invites a representarte.
¿Qué quieres hacer con Jesús en esta mañana? Escucha y medita. Hermanos, Jesús quiere representarte de hoy en adelante. Pero Él solamente lo puede hacer si tú lo dejas entrar. Jesús no puede decir que tú eres uno de los suyos si no lo eres.
Él te representa, pero Él no miente por ti. Si tú le entregas tu vida hoy, tú pasas a ser hijo o hija. Hace 7 años atrás, el Señor pues me encontró en lo más bajo de mi vida. Todavía me acuerdo de la cuneta de donde estaba. Nunca te olvides de donde saliste, hermano y hermano. Y yo me acuerdo que ese día, cuando yo escuché esta profecía, yo digo, no puede ser. La persona por la cual yo le estoy corriendo más es la persona que quiere representarme a mí. Sucio como soy, Él me quiere a mí. Amén. Y Él me dijo, sí, así mismo te quiero. Desde ese día no he dejado de amarlo. Amén. Yo quiero beber del vaso de Él. Amén. Y el amor que tengo por Él es tan profundo. ¿Quién quiere abrir su corazón a Jesús en esta mañana? ¿Quién quiere decir, Jesús, yo te he sentido en esta mañana como nunca lo he hecho anteriormente? Jesús, yo entiendo y creo que estamos viviendo en un momento especial en la historia de este mundo. Tú quieres decirle, Dios, presenta mi nombre ante el Padre. Dios, escribe perdonado al lado de mi nombre. Jesús, purifica mi corazón hoy. Yo tengo 3 llamados bien simples en esta mañana. Es un llamado a entregar tu corazón, tu mente, tu vida a Dios. Es un llamado para que tu corazón sea purificado. Es un llamado para que tú digas, Jesús, yo te necesito. Inclinen sus rostros y cierren los ojos. Esto no es un llamado en general, pero si tú estás en una de estas 3 personas, si tú eres una de estas 3, tú quieres decir, Señor, te he sentido más cerca que nunca. Amén. Yo quiero que tú me representes a mí. Yo quiero darte toda mi vida. Yo quiero ser tuyo de una vez por todas. Si ese es tu deseo, ponte de pie. Al igual que lo hicieron conmigo, yo te tengo que dar la oportunidad de que tú tomes una decisión por Jesús. Quizás sea por segunda vez que has descarriado y has vuelto otra vez a los caminos del Señor. Y tú lo necesitas a Él más que nunca. Estabas como yo en la cuneta, pero tu abogado te está hablando en esta mañana. Quizás te has descarriado, quizás por primera vez tú quieras entregarle tu vida a Jesús. Si ese es tu deseo, yo solamente quiero que pases aquí al frente para yo tener una oración especial por ti. ¿Quién quiere hacerlo en estos momentos? Gloria a Dios. ¿A quién más? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Hermanos, esto no es Mario, esto es el Espíritu Santo, así que continúen orando, por favor. Tú no estás caminando en los caminos del Señor y tú quieres venir a los pies de Jesús en esta mañana. Si estás en el balcón, puedes bajar. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que la misma sangre que me cubre a mí en estos momentos te cubra a ti en estos momentos. ¿Alguien más?
¿Alguien más? Vamos a orar. Si te sientes como para venir cuando esté orando, por favor hazlo. De la misma manera que Jesús caminó hacia el monte Calvario, Él quiere que tú camines a los pies de la cruz. Y que vengas a Él y le des el todo. El todo. Oremos. Amante Dios, Jesucristo, digno eres. Toda la gloria, de la honra y el poder. Tú, Señor, solamente quieres hacer una cosa, y es salvarnos a todos aquí presentes. Hoy, Señor, hemos visto lo que tú quieres hacer con nosotros. Tú eres el Mesías de la profecía. Tú eres aquel Señor que viene pronto. Y nos paramos, Señor, para decirte, Señor, tómanos de una vez. Hoy nos rendimos ante los pies de la cruz. Otros, Señor, han venido a los pies de la cruz, han pasado aquí al frente y quieren decir, Señor, ya yo no puedo más. Ya no puedo correr más, Señor. Cúbreme con tu justicia de hoy en adelante. Yo quiero que tú seas mi abogado. Así que, Señor, estas personas que han pasado adelante, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú selles su decisión hoy en el reino de los cielos. Señor, que ellos puedan sentirte más cerca que nunca antes. Que ellos puedan decir, Señor, gracias. Gracias por morir por mí. Aquí te los encomiendo, Señor, no por mis méritos. Jesús, si en algo te he fallado en esta mañana, por favor, perdóname. Señor, gracias por estar aquí. Tráenos una vez más esta tarde para escuchar de la señal final del conflicto de Apocalipsis. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias por morir por mí. Y en tu nombre te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden sentarse una vez más, hermanos. Hermanos y hermanas, como pueden ver, estos son mensajes especiales para mí. Esta tarde, hermanos y hermanas, vengan. Va a ser un mensaje muy especial para cada uno de ustedes. Dios los bendiga, los guarde. Que el Espíritu Santo vaya con ustedes. Y que Dios los bendiga y que pasen un feliz sábado. Nos vemos a las 5 de la tarde.